los niños se hicieron virales, los niños se fueron, solo, ahora sí que son ellos los que se salieron a relucir en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en varias redes. Entonces, por la música del Grupo Soberano que nosotros pusimos aquí en la escuela primaria Belisario Domínguez, hoy nos acompaña la maestra María de Jesús, el director de la escuela Belisario Domínguez, el profesor Sergio Ortiz Mariano está con nosotros y es por ello la visita. Fue muy impactante lo que hicieron los niños y fue justamente en este espacio donde se encuentran los niños y es por esa razón que nos encontramos el día de hoy visitando a los niños, pero también visitándolos a ustedes. Y aquí lo tenemos a él, el que va a dirigirles unas palabras. Bueno, sí, soy José Hernández, soy el integrante del Grupo Soberano. Pues muy buenas tardes a todos, ustedes, autoridades, a todos los vecinos, a los profesores, los maestros también que trabajan en esta comunidad. También nosotros un tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar con todos ustedes al inicio del Grupo Soberano, todos de Martín Pera, especialmente aquí en la Trinidad. Tuvimos unas ocasiones que trabajamos y pues nos sentimos muy contentos, muy emocionados por lo que haya sucedido con nuestra música, que los niños a través del maestro profesor José se llevó a cabo esta clausura con la música del Grupo Soberano que se hizo el día 10 de julio. Entonces esto se hizo, llegó a muchos lugares la música por los alumnos que participaron en la clausura. Entonces nos dimos la tarea de venir a conocerlos, a saludarlos, especialmente a los alumnos por lo que hicieron y es muy hermosa, es una experiencia muy bonita que vamos a llevar igual como agrupación y pues la forma de agradecerle, hacer nuestra presencia en esta ocasión, pues nos dimos la tarea de venir, me hicieron tarde, pero aquí estamos. Muy bien. Yo soy el sorprendente ahorita, ¿no? La gente no está, bueno que nos viene a visitar, su trabajo con los niños también, gustaron cómo trabajaron los niños, acá estamos aquí a recibir ustedes, no tengo nada más que decirles, muchas gracias. ¿Alguna palabra en mixteco que quieran compartir? Aña tan yo de norte, muchas orillas han sabido, paisano de medio can mixteco, can san sabida samado can George Naco Shein Luna, Grupo Soberano, lo que la agencia La Trinidad, lo Navales, una lonia, Avanaralon, Shinja, Grupo Soberano, Shanalon, Gachmina Cana, donde viva Shimina, Daniel Rado, en Gatu, País Valonia, Divishim, y si yo que Shanalo. Pues ni es comiendo los enseña y ahora no pasen saludo por la misma de teaching así yo va lo tenía pasen saludo por cuando los de mi trabajo son yo pues saludo pasen viendo lo yo que soy maestro los nada no ha habido sin ya ni hecho ahora donde vivir la ciudad de la machina la se está con la machina la eso yo sabe la ciudad yo voy a saludo pasen mucho cuando se me cocina. Gracias, pues aquí está el director de la escuela primaria Belisario Domínguez, puede acercarse de este lado para que
dirija unas palabras sobre lo que ocurrió el 10 de julio, sin imaginarlo tanto, sin pensarlo, sin planearlo a que se fuera tanto, que rompiera fronteras. Sin embargo, esto ocurrió y pues ahora nos encontramos aquí. Lo bonito es que pues por una alegría, es por algo bonito, no es por alguna desgracia que haya pasado y por eso estamos reunidos aquí, sino es por algo bonito. Entonces, cedo la palabra al director de la escuela primaria, Belisario Domínguez. Vamos a aplaudirnos fuerte porque creo que no nos hemos aplaudido. Adelante. Ah, sí, Domínguez. Ok, adelante. Pues, buenas tardes a todos. Don José, pues, bienvenidos, paisanos, también somos de allá de Tlaxiaco. Ah, ok, sí, sí, sí. La vida nos trae hasta acá y pues efectivamente, como decía el maestro José, primeramente, con el permiso, pues nosotros como desde un inicio empezamos a trabajar un proyecto educativo. Parte de ellos estamos recolectando lo que es el usos y costumbres. Vamos a dar la oportunidad de presentar a los integrantes o las autoridades que nos acompañan acá con nosotros. Está el suplente Carlos, el socio principal Anacleto, don Jesús, el socio segundo. Está el mayordomo principal Salomón con nosotros y el comité de la escuela, al igual don Felipe, el mayordomo de la Santísima Concepción, y los integrantes del mayordomo, igual que el cabildo de la comandancia municipal en esta comunidad. Como comenta el maestro, pues es un proceso que se viene trabajando desde hace 2 periodos escolares. Pues el periodo pasado no dio mucho impacto, sí se llegó a la mitad de lo que llegó esta vez, creo, ¿no? Pero pues esta vez sí se hizo muy viral esta clausura que se hizo el 10 de julio con los niños, y pues, pues nosotros estamos tratando de retomar la cultura de nuestras comunidades, ¿no? Entonces fue por ello de que pues, con el paso del tiempo se hicieron un trabajo en la escuela. Pues el colectivo que conformábamos, nosotros éramos 4. Está ahorita nos encuentra la maestra Olga, el maestro Ricardo, está el maestro José y servidor de ustedes, que somos los 4 que trabajamos en este colectivo el periodo escolar 2024-25. Y pues se venía trabajando con los niños desde el inicio, se platicó con el maestro, que seguimos retomando, ¿no? Y fue por eso que ahora pues, se retomó, y pues siempre nos gusta la música de la región. Se retomó la del Soberano, y pues ya el maestro hizo lo propio, le buscó los mecanismos, se metió con los padres de familia, igual con los alumnos. Fue por eso que llegamos se llegó a la fecha que teníamos programado, que fue el 10, y pues se dio a conocer don José, representante del Grupo de Soberano. Pues bienvenido a la comunidad. Es una agencia del municipio, pero pues sobre todo pues gente muy amable, ¿no? Y que sí queríamos hacer esta pequeña plática con ellos, ya que pues, como usos y costumbre tenemos que respetar a nuestras autoridades, los mayordomos, a los comités de la escuela, ¿no? Entonces, pues bienvenido, ¿no? Muchas gracias, señores, muchas gracias por todo esto. La verdad no teníamos planeado todo, ¿verdad? Y estamos también igual trabajando. Apenas a la madrugada fuimos a trabajar hasta las Margaritas, Chiapas. De allá venimos y lo poco que se pudo descansar, y ahí otra vez nos dimos la tarea de visitarlos en esta ocasión para pues convivir, conocerlos un rato, que también es muy importante para nosotros también que ellos hayan tomado esa decisión de hacer uso de nuestra música en la clausura, porque no es muy rara vez que lo veamos así en las clausuras en esta generación que viene. Pues nos da bastante gusto de que no se pierda eso,
y ojalá aquí en adelante también en otros municipios, en otras regiones donde hemos tenido la oportunidad de presentarnos con nuestra música, que se siga esto adelante, y también es un gusto muy enorme para nosotros como agrupación. Pues no la primera, ¿no? Porque yo creo que el año pasado empezamos, seguimos y ojalá alguno de sus tiempos hubiera un tiempecito de armar una música para la despedida de niños, digamos, ¿no? Porque pues sí, hay música, pero queremos rescatarlo de las comunidades, de su cultura, para dar a conocer, pues, dar a conocer de la escuela, ¿no? Qué bueno que sería que haya música de despedida en cada ciudad. Pues nosotros vamos a seguir retomando, creo que esta comunidad siempre hemos trabajado retomando lo que es la cultura de las comunidades, de los pueblos originarios, y pues de aquí a julio, el año que viene, ténganlo por seguro que la clausura tal vez va a ser chilena. No, pues está bien, eso es un orgullo saber también que como nosotros, como igual somos de la Mixteca, somos de aquí de la misma región de la Mixteca, y hemos tenido la oportunidad de ir creciendo con nuestra música, que también estamos llegando en otros estados. También igual en 8 días nos vamos a Guerrero, también vamos a tener la oportunidad de trabajar, y estábamos trabajando ahí en el estado de Chiapas, y también de hecho muchos vecinos, hermanos chapanecos por ahí que se están conectando, todo San Cristóbal de las Casas, todo Chiapas, allá los saludos. De acá es de la región, uno de los municipios que pertenece a la región Mixteca. La región Mixteca es muy grande, Oaxaca tiene 8 regiones, entonces pues sí, es muy grande, y la verdad sí, gracias a Dios, gracias a la gente por ese gusto de nuestra música, hemos tenido la oportunidad de abarcar todo, casi ya las 7 de las 8 regiones de Oaxaca, ya hemos dominado con nuestra música. Esperemos poder saludar a algunos seguidores por allá en nuestras próximas presentaciones. Sí. Pues muchas gracias, José, muchas gracias por la compañía. Pues aquí venimos de un largo camino, no tan largo como ellos, ¿verdad? Porque vienen desde Chiapas, de una presentación. Tuvimos ahí un contratiempo debido a que están trabajando en la carretera, los tardamos, sin embargo ya estamos aquí. Vengo en compañía de mi papá, de un paisano que por allá se encuentra, mi papá quiso venir para conocer el lugar, a conocerlos a ustedes, conocer a los niños, y pues ya que ellos son los que se hicieron virales, y pues uno nomás hace lo propio, ellos son los protagonistas de esta historia. Y pues muchas gracias a todos por ese recibimiento, y pues vamos a ponernos cómodos, creo. Voy a ponerme de acuerdo con el director de la escuela, que procede. Pues ustedes saben que pues ya iniciaron las vacaciones, sin embargo tuvimos la felicidad y el orgullo de venir aquí, porque vale la pena venir aquí, y ahorita vamos a organizarnos a ver qué vamos a traer consigo, si traemos una bocina, van a bailar los niños de nuevo, o a través de eso, de la bocina, aunque sea que escuchemos unas canciones, y vamos a estar un ratito aquí con ustedes, en lo que nos organizamos, y ya volvemos con ustedes a través de, si están transmitiendo, ahorita vamos a volver con ustedes, y también si están grabando, ahorita hacemos un corte y ya nos organizamos para de nueva cuenta de regresar con todos ustedes. Saludos a todos desde donde quiera que nos estén viendo, un saludo cordial para todos. Pues aquí estamos en la Trinidad Peras. Muchas gracias. Sí, paisanos, hay saludos, saludos, nos han dicho buena año, buena cansa, no sabe yo es que no voy a chiño, buena fe, San Martín, Peras, Ahí está, amigos. Miren, muchos se preguntan dónde están los niños, y aquí están los niños virales, que se hicieron virales. Como pueden ver, aquí está Amadeus, acá está Ángel, Diego, y pues aquí están las niñas también que estuvieron ahí bailando con todo. Y pues como pueden ver, el grupazo Soberano ya está aquí, ya está aquí en el pueblo de San Martín Peras.
Y pues no sé, hace rato me dijeron que no se escuchaba el audio, pero pues creo que era el lugar o el espacio que no se escuchaba tanto, y aquí ya estoy hablando y pues no sé si se escucha bien o no. Saludos, compa Víctor López, por las 50 estrellotas. Aquí está el profesor José ahí con los niños. Voy a cortar tantito el video y pues ya en un rato empezamos.